Es muy habitual escuchar que en España hay más de 6 millones de viviendas vacías y que, por tanto, la solución al problema de los crecientes precios de la vivienda no puede pasar por construir más inmuebles, sino en todo caso por movilizar todo ese stock de viviendas no ocupadas. Además, esta cifra también suele vincularse a la fuerte entrada de fondos de inversión en el mercado inmobiliario, de fondos buitre, en ocasiones denominados incorrectamente, que supuestamente se dedicarían a comprar enormes cantidades del parque de vivienda español para dejarlo vacío con el objetivo de que se encareciera tanto el precio de venta como el precio de los alquileres. Desde esta perspectiva, por consiguiente, no tendríamos un problema de oferta en España. Lo que tendríamos es un problema de acaparamiento de la mucha vivienda, de la más que suficiente vivienda que existiría en nuestro país, y la misión de la política pública de vivienda no pasaría por facilitar la nueva construcción, sino por perseguir a los grandes tenedores de vivienda con el objetivo de que saquen al mercado del alquiler todo su stock de vivienda que están reteniendo fuera del mercado para encarecerla, para especular con ella y lucrarse a precios cada vez más altos. Este argumento, sin embargo, es profundamente tramposo y profundamente equivocado por las razones que explicaremos a continuación. Primero, es cierto que en España hay 6,5 millones de viviendas no principales y que estos 6,5 millones de unidades de viviendas no principales equivalen al 25%, a una cuarta parte de todo el stock inmobiliario que hay en nuestro país. Ahora bien, 6,5 millones de viviendas no principales no equivale exactamente a 6,5 millones de viviendas vacías. Las viviendas no principales se dividen en viviendas secundarias, en segundas residencias, aquellas que son usadas ocasionalmente por sus propietarios o por otras personas cercanas a los propietarios, y en viviendas vacías, es decir, en viviendas que no están ocupadas a lo largo del año por nadie. Viviendas vacías, por cierto, y conviene aclararlo desde ahora, no equivale a viviendas retenidas fuera del mercado del alquiler. Una vivienda puede estar vacía porque ahora mismo esté siendo ofertada en régimen de alquiler y todavía nadie la haya alquilado. En el conjunto de España, aproximadamente la mitad de todas las viviendas no principales son viviendas secundarias, segundas residencias, y la otra mitad viviendas vacías. Por tanto, en realidad no habría en España 6,5 millones de viviendas vacías, sino 3,2-3,3 millones de viviendas vacías, algo así como el 12-13% de todo el stock de vivienda que hay en España. Aún así, se trata de una cifra muy considerable, y si fuera cierto que los grandes fondos de inversión están retirando 3 millones de viviendas del mercado inmobiliario español, pues evidentemente ese podría ser un factor determinante a la hora de explicar el alza de los precios. Segunda razón por la que este argumento, sin embargo, no tiene peso. Las provincias en las que hay más porcentaje de viviendas no principales, de viviendas secundarias y de viviendas vacías, son justamente aquellas provincias donde el precio de la vivienda es más bajo. En cambio, las provincias que tienen un menor porcentaje de viviendas no principales son aquellas donde el precio de la vivienda es más alto. En el siguiente gráfico podemos observar las 7 provincias españolas con mayor porcentaje de viviendas no principales y las otras 7 provincias españolas con menor porcentaje de viviendas no principales. En particular, el 59% de todas las viviendas de Ávila son viviendas no principales, o dicho de otra manera, solo el 40% de todo el stock inmobiliario de Ávila son viviendas principales, viviendas ocupadas regularmente por una misma familia. En el caso de Soria, este porcentaje de viviendas no principales asciende al 50%, en Teruel al 49%, en Segovia también al 49%, en Cuenca al 48%, en Zamora al 44%, en Castellón al 44%. Por tanto, las provincias que concentran un mayor porcentaje de viviendas no principales, secundarias, segundas residencias y viviendas vacías, son provincias donde el precio de la vivienda está bastante barato. En cambio, como hemos dicho, las 7 provincias que concentran un menor porcentaje de viviendas no principales son aquellas donde en general el precio de la vivienda está más caro. En concreto, en Sevilla el 18% de las viviendas son calificadas en la provincia de Sevilla como no principales, en Las Palmas el 15%.
en Guipúzcoa el 14%, en Vizcaya el 13%, en Álava el 10%, en Barcelona el 10% y en Madrid menos del 10%. Por consiguiente, las provincias donde es más caro vivir, donde el precio por metro cuadrado, tanto de compraventa como de alquiler, es más elevado, son las provincias que tienen un menor porcentaje de vivienda vacía, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Cuanto más provechoso es vender o alquilar un inmueble, menos incentivos hay o a destinar ese inmueble a una segunda residencia de uso muy ocasional o incluso a mantener ese inmueble fuera del mercado de compraventa o fuera del mercado del alquiler. Cuanto más nos vayan a pagar por un inmueble, más querremos rentabilizarlo sacándolo al mercado de compraventa o al mercado del alquiler. Pero, en tercer lugar, a lo mejor cabría pensar que sí, que el porcentaje de viviendas no principales en Madrid, Barcelona, las 3 provincias vascas, etcétera, es muy reducido, pero es mucho más alto hoy de lo que lo era hace 5, 10, 15 o 20 años. Si fuera así, si el porcentaje de viviendas no principales se hubiese incrementado con el tiempo, especialmente durante los últimos años, en tal caso sí cabría afirmar que al menos una parte del encarecimiento de la vivienda se puede haber debido a la restricción de la oferta de inmuebles, a la reducción artificial de aquellas viviendas que están siendo ofrecidas en régimen de compraventa o en régimen del alquiler. ¿Es esto así? En absoluto. Si cogemos las 2 provincias donde el precio de la vivienda se ha incrementado de una manera más notable en los últimos años, Barcelona y Madrid, comprobaremos que en los últimos 20 años el porcentaje de viviendas no principales se ha reducido de manera prácticamente ininterrumpida. En particular, en el año 2001, cuando la vivienda estaba mucho más barata, tanto en régimen de alquiler como de compraventa que hoy, el porcentaje de viviendas no principales en Barcelona era del 23% y en Madrid era del 21%. Como ya hemos dicho, hoy estos porcentajes son del 10% para Barcelona y del 9,5% para el caso de Madrid. Por tanto, ha habido una reducción, que además, si miramos en el gráfico, ha sido, ya digo, cuasi ininterrumpida durante 20 años, de las viviendas no principales. De hecho, en el año 2018, el porcentaje de viviendas no principales en Madrid y en Barcelona es el mínimo histórico. Nunca ha habido un menor porcentaje de viviendas no principales, o, dicho de otra manera, nunca ha habido un mayor porcentaje de viviendas principales en estas 2 provincias. Atribuir el encarecimiento de la vivienda en Madrid y en Barcelona a que cada vez hay menos viviendas que se están ofreciendo en venta o en alquiler para que las familias puedan crear un hogar es totalmente falaz. Nunca ha habido más oferta de viviendas en estas 2 regiones destinada a que las familias establemente creen un hogar en esos inmuebles. A este respecto, por cierto, también hay que aclarar que las viviendas de uso turístico, de uso ocasional, son viviendas que se integran dentro de la categoría de viviendas secundarias, es decir, dentro del grupo más amplio de viviendas no principales. Si el encarecimiento de la vivienda respondiera a que ha habido un estallido exageradísimo de las viviendas turísticas, lo que observaríamos es que las viviendas no principales, por su componente de viviendas secundarias, estarían creciendo y tampoco se están reduciendo. Eso no significa que plataformas como Airbnb no hayan podido tener absolutamente ninguna influencia en el encarecimiento del alquiler, pero las tendencias son claras. Cada vez hay menos vivienda no principal en las ciudades y en las provincias donde hay más demanda de vivienda residencial. Y esto, de nuevo, tiene todo el sentido del mundo. Si hay mucha gente que quiere vivir en estas provincias, es lógico que los propietarios no mantengan esas viviendas fuera del mercado, sino que las saquen al mercado, ya sea vendiéndolas o alquilándolas, para obtener una rentabilidad. En definitiva, sí, en España hay mucha vivienda secundaria y mucha vivienda vacía, es decir, mucha vivienda no principal. Ahora bien, esta vivienda no principal no se encuentra en aquellas provincias donde la gente quiere ir a vivir, no se encuentra en las provincias donde hay una fuerte y creciente demanda de vivienda. Por tanto, cuando se nos dice que no hace falta incrementar la oferta, que no hace falta construir nuevas viviendas en España para paliar
el gravísimo problema de la accesibilidad de la vivienda al que se enfrenta una buena parte de la población española, simplemente se nos está engañando. Sí hay que construir mucho más, pero no en general, no de manera arbitraria, no de manera aleatoria. Hay que construir mucho más en aquellas provincias donde hay una demanda más intensa de vivienda, que son también las provincias donde el porcentaje de viviendas no principales es sustancialmente más bajo. Es decir, hay que construir más allí donde falta clarísimamente oferta de nueva vivienda. Si no lo hacemos, la ley de la oferta y de la demanda se seguirá imponiendo implacablemente. Misma oferta con mucha más demanda significa precios crecientes, tanto de venta como de alquiler. Si queremos que se abarate tanto la venta de vivienda como el alquiler, necesitamos que la oferta crezca mucho más de lo que se está expandiendo la demanda, especialmente en aquellas provincias que están experimentando un mayor aumento de la demanda de vivienda, por ejemplo, Madrid o Barcelona.